vamos a ir a 2 de Corintios 3, 16 al 18. 2 de Corintios 3, 16 al 18. Dice la palabra de Dios, todos son bienvenidos a esta comunión. Dice el 3, 16 al 18. Escuchen ustedes, les voy a leer. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vamos a orar. Padre de gloria, Padre de misericordias, Señor, en esta noche, Señor, venimos delante de ti. Queremos, Señor, pedirte que, Señor, que corras el velo. Señor, que podamos, que nada nos estorbe, que nada nos impida, que nada nos separe de ti. Queremos recibirte como esa palabra, queremos recibir esa gloria, Señor, recibir esa vida gloriosa, Padre. Señor, nosotros hemos entendido que hemos sido puestos en esta tierra con un propósito, y el propósito es de que haya expresión tuya a través de nosotros. Úsanos, Señor, para que cada día tu palabra entre hasta nuestro interior, Señor, y que ese fruto, esa semilla, Señor, pueda crecer y madurar hasta florecer, Padre Santo. Te pedimos en esta hora por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que pongamos nuestra mirada en ti, que podamos, Señor, creer que tú eres el que estás transformándonos de gloria en gloria, de grado en grado, hasta que lleguemos a esa plenitud que tú quieres. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Lo que vamos a dar una introducción antes de desarrollar todo el mensaje, pero nuestro tema es: somos como espejos correctos sin velo. Somos como espejos correctos sin velo. Entonces vamos a estar viendo lo que quiere decir aquí Pablo, que nosotros los cristianos debemos de reunirnos como iglesia, pero tenemos que reunirnos sin velo, porque dice el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hay un velo, ahorita vamos a estar explicando a qué se refiere a eso, de eso. Quiere decir que cuando uno se convierte a Dios, Él quita todos los velos que no dejan ver al Señor Espíritu. Fíjense que hay gente que no cree en el Dios triuno, no creen que Dios Padre, Hijo y Espíritu son coexistentes, coinherentes, o sea que coexistentes es que existen al mismo tiempo, y coinherentes, el Padre está en el Hijo está en el Espíritu y el Espíritu en el Padre. Ese es el misterio que muchas personas no pueden comprender. Sin embargo, nosotros, Dios ha quitado ese velo, no tenemos problemas para poder creer en eso. Entonces, estos versículos que leímos están hablando, o nos están hablando de que los judíos tenían velo. Quiere decir que había algo en ellos que no los dejaba ver la realidad del Cristo resucitado. Cuando el apóstol Pablo, él tuvo que escribirles y decirles que Jesús resucitó, que el Señor Jesús resucitó al tercer día, y dice que se apareció a Pedro, a Jacobo y a más de 500 hermanos a la vez, y como a un abortivo se le apareció a él. Pero había, en este caso los judíos no podían ver esto. Pablo les habló, les enseñaba esta palabra, pero ellos no podían ver porque había un velo en ellos. Y el mismo Pablo en Corintios dice en los versículos 14 y 15, de ahí del capítulo 3, dice:
pero el entendimiento de ellos se embotó. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Entonces quiere decir que esos judíos que están en el Medio Oriente, me está llevando la guerra, ellos no pueden ver a Cristo, no pueden ver al Dios que se encarnó y que resucitó. Entonces, quiero recordarles que en la Biblia existen muchas metáforas. Ya entendimos lo que es una metáfora, es una figura retórica que se usa para hablar de algo semejante, ¿no? Algo parecido. Entonces, sin estas metáforas que usa Pablo, nos sería muy difícil a nosotros comprender las verdades profundas que están en la Biblia. La mayoría de las metáforas fueron usadas por el Espíritu Santo para traer la revelación de Dios al hombre. El Señor Jesús siempre usaba metáforas y el Pablo lo aprendió. Por eso Pablo usa metáforas. También los mexicanos usamos metáforas. Por ejemplo, cuando alguien está jovencito, le dicen, estás en la flor de tu juventud. ¿Verdad? Así dicen. ¿Qué quiere decir? Pues que está jovencito, que está en el mero punto de su vida, ¿no? Es un jovencito. Entonces, nosotros hemos venido desarrollando la Biblia, la palabra poco a poco, y sabemos ahora que la Biblia contiene tipos, sombras y metáforas. Aquí en 2 de Corintios, nosotros hemos dicho que se puede considerar la autobiografía del apóstol San Pablo. Y este es un escrito que también está repleto de metáforas. ¿Se acuerdan ustedes de alguna metáfora que hemos hablado mucho últimamente, aparte del espejo? ¿Qué es? Cartas. Somos cartas. Acuérdense de eso, es una metáfora. Porque una carta, porque se puede leer el contenido que tiene. Amén. Entonces dice él que somos como cartas. Ahora, todo esto que estamos usando, espejos, cartas, eso sirven para que nosotros seamos transformados. De eso vamos a estar hablando un poquito hoy, de nuestra transformación. ¿Se acuerdan que el domingo les hablaba de ser metamorfoseados, de la metamorfosis, de cómo de la mariposa, para que llegue a ser una mariposa, tuvo que haber pasado por un proceso? ¿Se acuerdan que hasta pusimos la imagen? Huevo, larva, pupa, y sale el adulto y hasta que finalmente se desarrolla. Pero esto tuvo que ver con un cambio metabólico, un cambio interno. Cómo desde ahí empieza, así es la vida del cristiano. ¿Se acuerdan que les dije que nosotros no estamos aquí para mejorar nuestro comportamiento? O nosotros no venimos a esta reunión para que recibamos terapias o filosofías o alguna de esas ciencias para mejorar nuestro comportamiento. No, aquí venimos porque Dios se dio a nosotros. Él se sembró a nosotros. Y así como este proceso, un día nosotros vamos a expresar totalmente la gloria de Dios. He aquí la gloria de este animalito. ¿Cómo empieza? ¿Cómo se viene desarrollando? En la gloria del larva, porque es de gloria en gloria, ¿ustedes se animarían a contemplar eso como un gusanito? Hay gusanitos que no te pican, pero hay unos que sí. Hasta te hacen ronchas, ¿no? Te da fiebre y todo eso. Pero ¿cuándo es que se contempla? Ya cuando se ve bonito aquí, es de la gloria. Así somos nosotros, hermanos. Hay un proceso de metabolismo o de metamorfosis en nosotros
Y es Dios lo está haciendo, es un cambio metabólico. Por eso algunas personas no nos entienden, porque decimos que somos cristianos y de repente pecamos, fallamos. Y dicen, no, pero que tú eres cristiano. Y ellos no comprenden de que hay un proceso en nosotros. ¿Habrá alguien de aquí que diga, hermano, yo ya no peco? Yo ya soy perfecto. Todavía fallamos. Hasta el último día de nuestra vida vamos a seguir fallando. Pero hay algo real que en ese día Dios quita nuestro pecado. Cuando Él regresa por segunda ocasión, Él quita nuestro pecado y nos quita las vestiduras viles, ¿verdad, hermano Aarón? Como le pasó a Josué, le quitan las vestiduras viles y le ponen ropaje real y le quitan el pecado en un solo día. Eso es lo que Dios va a hacer con nosotros. Esa es la transfiguración de nuestros cuerpos. Mientras tanto, llevamos pecado. Lo que perdona a Dios son los pecados. Es diferente pecados con pecado. Cuando nosotros venimos a Cristo, Dios no perdona el pecado o no quita el pecado. Lo que Él perdona son los pecados. Haz de cuenta que el pecado es como un motor. Y lo que saca ese motor, por ejemplo, los que tenemos carros, sabe que saca el humo, todo el vapor que saca. Por eso le pone el catalizador, el tubo de escape, porque si no, ese humo, ese vapor es dañino para nosotros. Por eso se pone el escape, el catalizador, todo eso, para que saque hasta allá atrás. Así más o menos es el ejemplo que quiero usar para que entiendan ustedes qué es lo que está pasando en nosotros. Cuando venimos a Cristo no nos quitan el motor sigue ahí. Lo que perdonan son los pecados, son las acciones que hacemos nosotros. Por ejemplo, mentir, robar, todo lo que la Biblia dice que es pecado, son pecados que Dios sí perdona. Por ejemplo, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esos son los pecados, pero el pecado sigue en nosotros. Por eso Dios tiene que hacer un proceso. Este proceso Él tiene que hacerlo hasta que finalmente un día en su venida, nuestro cuerpo es transfigurado, Él quita el pecado en nosotros y desecha este cuerpo de muerte, de pecado, y nos da un cuerpo transfigurado, un cuerpo glorificado, y ya se acabó el pecado. Pero mientras tanto vivimos nosotros, mientras nosotros vivamos, ahí va a estar el pecado. Ahí va a estar el pecado. Entonces, yo creo que vean ustedes el proceso que Dios está llevando a nosotros. Y ese proceso es de gloria en gloria. Es poco a poco. Por eso tengamos paciencia, nosotros mismos tengamos paciencia. Y los que están a nuestro alrededor tengan paciencia, porque no es de la noche a la mañana. Nadie puede decir, ya hermano, ya estoy glorificado o transfigurado. No, todavía estamos luchando con el pecado. Pero hay algo que tenemos que hacer, es estar bajo este proceso de transformación todos los días. Todos los días tenemos que clamar a Dios. Entonces los creyentes del nuevo pacto debemos experimentar un cambio interno para que nosotros podamos llegar a ser los que expresan la misma imagen de Cristo. Pablo, él entendió eso. Pablo cuando él dio la declaración, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese no lo dijo inmediatamente. Llevó tiempo para que él pudiera decir eso, porque todo es un proceso, pero la idea es de que lleguemos a decir como Pablo, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, pero se tiene que ver. Amén. Leamos otra vez 2 Corintios 3, 16 al 18. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Hay una alabanza un coro que hace mucho tiempo atrás cantábamos. Bueno, aquí no es esa iglesia, pero yo me acuerdo cuando era un niño, cantaban en la iglesia, donde dice, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad, ¿no? Y nosotros pensábamos que esa libertad es para hacer lo que queramos.
Pero bajo este contexto, la libertad es de que ningún velo te está esclavizando, no hay esclavitud. Porque la libertad que Dios nos ha dado es que somos libres, no hay ningún velo, porque está hablando, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuál es el velo? Ahorita los voy a llevar y vamos a ver cuál es este velo. Y tenemos libertad. Nada nos puede separar del Señor, porque el velo es algo que separa. Y dice el versículo 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Fíjense que en este versículo 18, Pablo dice que nosotros somos como un espejo. Y como un espejo debemos de reflejar la gloria del Señor. Por eso es importante que debemos de entender o considerarnos que somos un espejo sin velo. ¿Ustedes saben lo que es un velo? ¿Saben lo que es un velo? ¿Verdad? Es algo que te tapa. Un velo. Por ejemplo, cuando las mujeres, cuando se van a casar, ponen un velo. Le cubren su rostro. Y ya cuando se casan, el novio, ¿qué hace? Le quita el velo. ¿Sí? Entonces, todos nosotros sabemos que un espejo, fíjense lo que es un espejo. ¿Cuántos usan espejo en su casa? ¿Nadie usa? Sí, todos usamos, ¿verdad? Pero ¿por qué no dicen pues? Sí, todos usamos, ¿verdad que sí? Todos usamos. Más las mujeres. ¿Sí? Bueno, también los hombres usamos. ¿O habrá algún varón aquí que no usa espejo? Todos usamos, ¿verdad? Yo sí voy al espejo. Ok, fíjense que un espejo tiene la capacidad de recibir una imagen y de reflejarla. Es lo que es un espejo, ¿de acuerdo? Hay un requisito fundamental para que un espejo pueda recibir una imagen y reflejarla, y es que no esté cubierto o tapado. Porque si un espejo está cubierto o tapado, pierde la capacidad de recibir la imagen y de proyectarla. Por ejemplo, esta pared, de hecho toda esta pared que está cubierta es un espejo. Es un espejo, porque aquí antes era un, ¿cómo se llama, hermana Teresita, hermana Martita? Era como un gimnasio, algo así, ¿verdad? Y todo esto son espejos. Y lo tapamos, ¿por qué? Para que no se distraiga usted, porque si no se iba a estar peinando todo. Las primeras reuniones que tuvimos nos costó porque no lo tapamos luego. Entonces se veían las personas ahí, pero ahorita que tapamos, se perdió la función del espejo. ¿Sí? No se alcanza a ver, porque lo tapamos bien para que no se viera. Pero yo quiero que vean ustedes, si un espejo está cubierto o tapado, pierde la capacidad de recibir la imagen y de proyectarla. Esa es la idea de Pablo cuando dice en el versículo 18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo. Vamos a poner la nueva versión internacional. A ver, Emily, por favor. 3:18 de la nueva versión internacional. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Ya cambia, ¿no? Se entiende mejor esto. O sea que nosotros somos un espejo que reflejamos la gloria del Señor, pero para que podamos reflejar, no debemos de ser como esos espejos que están en estas paredes, porque están tapadas. Otro ejemplo. Este proyector tiene un lente aquí. Y si yo le tapo y le hago esto, pierde su función, ya no refleja lo que le están emitiendo. Por eso nosotros tenemos que abrir aquí.
Es más, a veces mi esposa lo deja aquí, así. Es que a veces no, por ejemplo, ya está abierto, pero ahí todavía necesita abrir más completamente. Y se ve. Entonces, esa es la idea, pues. Que no tengamos ningún velo. Quiere decir que en nuestro interior tenemos la capacidad de recibir y de reflejar a Cristo. Todo el cristiano tiene esa capacidad, no por él mismo, sino por el Espíritu del Señor que recibimos nosotros. Pero acuérdense que es un proceso, pues. No, ya creí, me bauticé y ya soy cristiano. No, es un proceso. Necesitamos estar bajo este proceso todo el tiempo. Tenemos que asegurarnos que no hay ningún velo que nos estorba. Porque si hay un velo, no se puede recibir, mucho menos reflejar. Entonces vean ustedes otra metáfora que Pablo usa para que entendamos cómo es la vida cristiana. ¿Cómo es nuestra vida cristiana? ¿Somos qué? Como un espejo. Somos como un espejo. Si nosotros tenemos cuidado de que no haya ningún velo, de esta manera nosotros somos transformados porque podemos mirar con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor o el brillo del Señor. Entonces aquí nos pone Pablo a nosotros como un espejo, pero debemos saber que somos un espejo que no está cubierto, que no está velado, que no está tapado. Porque un espejo cubierto, tapado, pierde su capacidad de recibir la imagen y de proyectarla. Esta es una metáfora maravillosa. Solamente al Espíritu Santo se le ocurre escribir esto. Si Pablo él mismo hubiera escrito sin la guianza del Espíritu Santo, quién sabe qué le hubiera escrito. Pero Dios es tan maravilloso que pone cosas para que veamos nosotros cómo es nuestra vida cristiana. Todo velo tiene que ser removido. Por eso el mensaje de hoy se enfoca en cómo podemos nosotros ser transformados en la imagen del Señor. Y lo único que puede evitar que un espejo pueda dejar de cumplir su función es todo tipo de velo. Por eso tenemos que aprender, hoy vamos a aprender a qué se refiere con el velo. Entonces, lo primero que quiero que aprendamos hoy es que nosotros fuimos llamados para recibir o contemplar y reflejar la gloria de Cristo o la gloria de Dios. Nosotros no solamente somos transformados al mirar al Señor, sino también al reflejarlo. Vamos a leer otra vez este versículo. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto, porque ya no hay velo, reflejamos, porque nosotros ya lo recibimos. Porque dice, cuando se convierta en el Señor, el velo será quitado. Ya el convertirnos es arrepentirnos y pedir perdón al Señor y venimos a Él, lo recibimos. Pero también nosotros tenemos que reflejar, como en un espejo, la gloria del Señor. Si eso pasa en nosotros, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria, por la acción del Señor, que es el Espíritu, porque como Espíritu es el Dios resucitado. Amén. Si nosotros solo contemplamos al Señor y no lo reflejamos, entonces no estamos usando la fórmula correcta para poder ser transformados. La fórmula correcta para que haya un cambio metabólico en nosotros, para que dejemos las cosas malas que hacíamos, es de que nosotros hagamos estas dos cosas: contemplar o recibir y reflejar. Contemplar y reflejar. Lo contemplas, pero también lo reflejas.
La transformación viene de la función del espejo, que es contemplar. Pero nosotros no contemplamos a Cristo para dejarlo opacado, sino que lo contemplamos para reflejarlo. Es muy importante que nosotros entendamos cómo es nuestra transformación. Es que es un camino de dos vías. Recibes, pero también reflejas. Contemplas, pero también reflejas. No se puede nada más recibir y que se quede ahí. Es también para reflejarlo. Porque ese reflejar también alcanza, porque es una luz que nosotros reflejamos para que otros también alcancen esto que nosotros recibimos. Fíjense que, como dice el Señor Jesús, dijo algo en Lucas 8:16. Fíjense lo que Él dice, Lucas 8:16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. ¿Cuántos de ustedes, bueno, hoy es diferente, ¿no? Pero de todas maneras tenemos una lámpara. Ahorita aquí las lámparas son estas, pero en la casa de nosotros, en la casa de ustedes, yo creo que tienen focos. Pero ninguno prende ese foco y lo tapa, sino que lo prende para que alumbre la casa, ¿sí o no? Entonces, veamos lo que está diciendo aquí. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, lo que está diciendo el Señor. Sino la pone debajo, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Así somos nosotros. Ya que el Señor, cuando nosotros recibimos a Cristo, Él viene y enciende una luz en nosotros. Y esa luz tiene que reflejar. Es para que otros también vean esa luz. Por eso, así cuando hablamos de que somos cartas, esas cartas deben ser leídas por otros. Y como espejo también, el reflejo de la gloria que hacemos nosotros es para que otros también sean alumbrados, hermanos. Por eso no se puede, como dijo el canto, enciende una luz y déjala brillar. Tienes que dejarla brillar. Por eso, entiendan esto cómo es nuestra vida cristiana. Es un camino de dos vías. Recibimos esa gloria, pero también hay que reflejarlo. No nos quedemos nada más nosotros. ¿Qué es un espejo? Dice el diccionario que un espejo es un cuerpo opaco con una superficie lisa que refleja casi toda la totalidad de la luz que recibe. Cuando yo tenía, creo 4 o 5 años, me acuerdo. 4 o 5 años más o menos. Y cómo nos engañaban a nosotros. Ahí en el pueblo llegaba un primo ya grande y llevaba un espejo y decía, ¿saben qué? Cuando vean que pase un avión, no usen ese espejo para reflejar la luz del sol al avión porque se puede quemar. No, pues bien creído nosotros, ¿no? Y ahí va un avión, no. Bueno, no pasa muy seguido ahí, pero sí pasa, creo que cada semana creo que pasa allá en el pueblo. Pues aquí ya somos una ciudad cosmopolita porque ya pasa el avión cada rato ya, ¿no? Pero allá nos engañaban a nosotros, porque ¿cuántos de ustedes han usado? Fíjense, les voy a platicar cómo mi papá y mis tíos, mi papá en vida, él me platicaba cómo conquistaban a las chavas allá en el pueblo. ¿Quieren saberlo? Fíjense que ellos dicen que desde lejos, porque no había celulares, no había nada, redes sociales no había. Entonces ellos agarraban un espejo y con el sol empezaban a alumbrar con esa luz a cierto lugar donde estaba la chica. Entonces esa era la señal para que él ya estaba en el lugar que ya habían acordado. Imagínense que hoy ya no se hace eso, ¿no? Es un WhatsApp, un Instagram o no sé.
Y ellos conquistaban, es lo que me decían mi papá. Pero bueno, volvamos a nuestro tema. La función del espejo, sabemos lo que es un espejo. Y ese espejo recibe la luz y refleja. Amén. Ustedes lo han hecho, ¿no? Como cuando sale el sol, agarra uno el espejo y puede alumbrarlo y cómo refleja, va el reflejo ahí, ¿sí? Entonces, eso es la idea de aquí, pues. Nosotros, al ver el rostro de Jesucristo, porque Jesucristo es el sol, o sea, lo que vamos a reflejar no es una luz propia de nosotros, sino que es Jesucristo. Por eso tenemos que mirar en el rostro de Jesucristo. ¿Y dónde está el rostro de Jesucristo? Aquí en tu corazón, en tu espíritu, en tu corazón está. Amén. No vayamos a ver al sol, no. Aquí está el sol de justicia, Él es como el sol de justicia. Pero recuerden que al mirar al rostro, recuerden que somos como un espejo. No es para que nos quedemos, sino que es para que reflejemos. Porque Dios necesita ser expresado. Él necesita darse a conocer por medio de quienes, de nosotros. De hecho dice que los principados, esas fuerzas malignas que están en los aires, están esperando. Están esperando a que la iglesia dé a conocer a Cristo. Pero para eso necesitamos ver el rostro. ¿Cada cuándo? Todos los días. Todos los días tenemos que ir a la faz de Jesucristo. No podemos reflejar la imagen de Cristo si no lo estamos recibiendo. El reflejar la imagen del Señor es una evidencia de que nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Hay otro canto que nosotros hemos cantado aquí, ya no lo hemos cantado mucho, pero antes se cantaba mucho, dice, Cristo es muy hermoso. Cristo es muy hermoso, contemplémosle a Él. Cristo es muy hermoso, la diadema de los cielos. Cristo es muy hermoso, contemplémosle y veremos lo hermoso de Cristo en nosotros manifiesto. ¿Se dan cuenta? Y nosotros no sabíamos que estábamos cantando 2 Corintios 3:18. ¿Usted sabía que estaba cantando 2 Corintios 3:18? No habíamos pensado. Yo lo cantaba mucho, pero no había pensado. Hermana Vicky se sabe ese coro, ¿no? Hermano Fidel. Ya no lo hemos cantado mucho aquí, pero antes lo cantábamos. Este canto está hablando de 2 Corintios 3. Pero en la nueva versión, la Reina Valera, 2 Corintios 3:18. Por tanto, eso se lo aprendió Evan y Johan, ¿verdad? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, porque ya no hay velo, dice, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. No puede haber esta transformación si no estamos mirando el rostro. ¿Sí? Mi esposa sacó su espejo. Pero realmente el espejo somos nosotros. ¿De acuerdo? El espejo somos como un espejo. Recibimos y reflejamos. Por eso todos los días tenemos que ir al sol de justicia. Ir a la faz de Jesucristo. Amén. Si estamos comprendiendo la metáfora que Pablo usa para que nosotros seamos transformados, ¿sí estamos comprendiendo? Fíjense que cuando nos convertimos, no solamente se nos dio la capacidad de mirar un objeto o mirar a Cristo, porque puede ser que veamos a Cristo, que lo miremos, pero no lo estemos reflejando. Entonces la función completa de un espejo es recibir y reflejar la luz. Amén. Así debemos ser nosotros. ¿Cómo podemos nosotros ser espejos que miran y reflejan al Señor? ¿Cómo se puede hacer eso?
Fíjense que un espejo para mirar y reflejar debe estar en una posición correcta. Si el sol está acá y usted pone el espejo para esa dirección, no refleja nada. Tiene que estar en la posición correcta. De donde sale el sol, ahí se pone y empieza a reflejar. Nosotros tenemos que tener la posición correcta. Todo el tiempo. Y no debe estar cubierta ese espejo, no debe de estar cubierto ese espejo con un velo, porque entonces pierde su función. Hermanos, mire lo que dice el versículo 16. El versículo 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Usted ya se convirtió al Señor? Amén, ya nos convertimos. Porque convertir es arrepentirnos y pedir perdón a Dios. Ya nos convertimos, el velo ya se quitó. ¿Usted ahora logra entender que es como un espejo? ¿Sí logran entender que somos como un espejo? ¿Sí? ¿Amén? ¿Amén? Ok. Ahora, tiene que preguntarse, ¿soy un espejo con velo o soy un espejo sin velo? Si usted ya logra entender que es como un espejo, pero ¿sigue con velo o sin velo? Porque de la manera que usted puede darse cuenta que es un espejo sin velo, es que usted puede ver y recibir, puede ver y recibir y aún reflejar. Amén. Porque si usted no solamente recibe, está medio tapado. Tiene un medio velo. El velo necesita correrse totalmente, quitarse totalmente para que nosotros podamos reflejar. Hermanos, fíjense lo que dice Santiago 1:22. Santiago es lo que él quiso decir aquí. La Biblia es consistente y tiene un solo mensaje. Leamos Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Se dan cuenta? El ser oidores solamente es recibir esa gloria. Pero acá dice que también tenemos que ser hacedores, que es reflejar. Amén. No tan solamente oidores, sino también hacedores. Por eso Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué es lo que nosotros debemos de mirar para poder proyectar? Porque dice 2 Corintios 3:18, mirando a cara descubierta, ¿no? Porque muchos cristianos hablan de ver a Cristo, pero a veces no tienen una idea clara de lo que es ver a Cristo. Aún cantamos aquí, queremos ver a Cristo proclamar, ¿no? Pero ¿qué es lo que vemos? ¿Cómo es ese Cristo que tenemos que ver? Fíjense que el Cristo que nosotros tenemos que ver como en un espejo, fíjense, es un Cristo, como les decía hace rato, es un Cristo que se encarnó, que se hizo hombre. No solamente eso, es un Cristo, el Cristo que tenemos que mirar es un Cristo que vivió 33 años y medio. No solamente eso, sino que tenemos que mirar a un Cristo que murió en la cruz del Calvario. Aún no es suficiente, necesitamos mirar a un Cristo que resucitó y que hoy día es el Cristo resucitado y que ha llegado a ser el Señor Espíritu que mora dentro de nosotros. Ese es el Cristo que tenemos que mirar. Por eso les decía que es verdad que Dios está en el tercer cielo, Cristo está en el tercer cielo, y Él es como el sol de justicia, dice la Biblia. Ahora no es de que cada mañana usted tiene que levantarse y mirar al cielo para que pueda recibir esa gloria, sino que, hermanos, ese Dios que está en el tercer cielo, se encarnó, se hizo hombre, tuvo un vivir humano de 33 años y medio, se murió, fue muerto y al tercer día dice la Escritura que Él resucitó. Y al resucitar Él vino a ser el Espíritu, el Señor Espíritu que mora dentro de nosotros. Por eso solamente que ejercites tu espíritu, que vayas a tu corazón, que no dice la Biblia, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Amén. Y de esa manera recibimos y reflejamos y de así somos transformados. Esa es la fórmula que Dios nos está dando aquí. Porque yo puedo orar por ustedes y lo estamos haciendo. Pero lo más efectivo es esto. Que nosotros creamos que estamos recibiendo y estamos reflejando. ¿Cómo? Al ejercitar nuestro espíritu. Al ir a nuestro corazón donde está esa gloria. Y esa gloria es Cristo que resucitó y está dentro de nosotros. No es de que vete a bailarle a Chalma o vete de rodillas o... No. Es de que creamos, hermano, de que ya lo tenemos aquí. Y ese Dios es poderoso. Ese Dios, esa vida trabaja como el proceso de metamorfosis en nosotros. Por eso poco a poco, no sé cuántos años le queda a usted de vida, pero ese tiempo Dios va a terminar la obra que empezó en usted. Solamente es de que lo busquemos. Porque a veces decimos, hermano, no puedo cambiar. Pero ¿está siguiendo esta fórmula? Se nos olvida a nosotros. El mensaje pasado les dije a ustedes, hermanos, que todas las mañanas, que desde que uno despierta, tenemos que ver que estamos bajo este proceso y aún clamar al Señor. Señor, dame más de tu gloria. Dame más de ti, Señor, para que yo pueda reflejarlo. Entonces el Señor viene a nosotros y nos da. Pero si nosotros no clamamos, si nosotros no oramos, hermano, vienen las tentaciones, vienen las cosas y caemos. O a veces sentimos, o los que están a nuestro alrededor, dicen que no cambias. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando nos despertamos, lo que menos hacemos es acordarnos del Señor. ¿Cuántos de verdad aquí oramos cuando nos levantamos? Y estamos orando bajo esto que estoy hablando. Señor, en este día quiero estar bajo el proceso de tu transformación. Quiero recibirte, Señor. Y ayúdame a reflejarte. Así es nuestra oración. No más nuestra oración es, Señor, perdona por mis muchísimos pecados y guárdame en este día y líbranos del mal. Amén. Y es todo a veces, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a orar. Es más, ni pidamos por cosas terrenales, materiales. Pidamos por el propósito de Dios. Que no Él dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿No cree usted que Dios guarda su salida, su entrada? ¿No cree que Él está ahí? ¿No cree usted que su ángel manda para que lo arrebate de un accidente, de un peligro? Él está ahí, Él prometió que iba a estar. Pero lo que Él quiere que nosotros pidamos es esto. Que seamos transformados. Porque Él necesita darse a conocer. No estoy diciendo que ya no oremos por lo otro. Tenemos que orar, pero vayamos a lo primero. En la oración del Padre Nuestro, ¿cómo está? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Alguna vez, en algún momento ahí se escuchó, cuida mi camino, que no me falte comida, que no me falte trabajo? ¿Verdad que no? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Sí o no? Pero también la otra parte, voltea y dice, danos nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos deben. ¿Sí? O sea, sí, también podemos pedir eso, pero lo primero. Que tu vida, que nosotros recibamos Cristo, que recibamos gloria para poder reflejar. En otra ocasión les dije a ustedes de que aún tenemos que orar, Señor, dame de tu gracia. Porque si no, nuestra vida en el día va a ser una desgracia. Por eso necesitamos, Señor, dame de tu gracia. Romanos 5:17 dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben
La abundancia de la gracia y del don de la justicia, porque la gracia de Dios es abundante, esa gracia reina, esa gracia vence, esa gracia, hermano, te lleva en victoria. Amén. Entonces, para poder ver a este Cristo, necesitamos estar convertidos al Señor, para que nos quiten el velo. ¿Por qué? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Notemos que el velo nos lo quitan para que alcancemos a ver este Cristo que pasó por el proceso que ya les dije. Porque si usted alcanza a ver que el Señor es el Espíritu, lo cual significa que alcanza a ver la encarnación, el vivir humano, la muerte y la resurrección, entonces usted puede ser un espejo sin velo. Y ocurre lo que dice el 3:18. Por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta, sin velo, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Usted quiere ser transformado? ¿O quiere ser un cristiano religioso? Para eso es el propósito de venir a esta reunión. Recibir más de la gloria, recibir más de Cristo, pero también para reflejarlo. Porque hay gente que necesita esta gloria, que necesita ser alumbrado, necesita, por medio de nuestro vivir, ellos pueden acercarse a Cristo. Amén. Ser un espejo sin velo es ver que Cristo cambió de forma, que ya no está en la carne, sino que ahora es el Espíritu. Hermanos, tenemos que alcanzar a ver que ahora el Señor es el Espíritu y que Él es el que está en nosotros para transformarnos. Nosotros ya no tenemos a Cristo en la esfera física. Él sí estuvo en la esfera física por 3 años y medio, pero Él ya no está ahí. No tenemos que centrarnos ahí, sino que ahora tenemos que ver que Él ahora es el Espíritu, porque Él murió y resucitó. Si nosotros alcanzamos a ver esta gloria, si alcanzamos a ver este Cristo glorioso, ese Cristo resucitado, todo velo se nos es quitado, hermanos. Y así nosotros somos transformados poco a poco. Cada vez que usted mira al Señor, cada vez que usted entiende que el Señor está dentro de usted y que Él es el Espíritu vivificante, entonces usted puede ser transformado poco a poco, de gloria en gloria. Pero necesitamos entender eso. Porque si no vamos a, como les decía, pensar que me voy a hacer cristiano para ser una buena persona o para mejorar mi comportamiento. No, no se trata de eso. Se trata que creamos que alguien viviente mora en nosotros. Por eso les decía el domingo que desde el momento que usted se convirtió a Cristo, nos convertimos a Cristo, ya no estamos solos. ¿Quién está con nosotros? El Espíritu, el Señor Espíritu está dentro de nosotros. Por eso Él dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. De verdad estamos invocando el nombre del Señor. Nosotros somos muy descuidados, hermanos. A veces no le creemos. Espero que usted se lleve eso en su corazón. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué es un velo? Ahora sí, ¿qué es un velo? Un velo es una cortina, es algo que produce separación. Por ejemplo, tenemos estas cortinas, ese es un velo. Ese velo separa de este lugar allá afuera, ¿no? Entonces, vamos a poner una imagen del tabernáculo. A ver si se puede ver. El tabernáculo tenía 3 lugares. Este es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y hay algo que divide para que desde acá del atrio no se pueda ver el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. Así estaba en el Antiguo Testamento. Así era el tabernáculo. Entonces,
lo que divide para el lugar santo es un velo que está ahí, están las cortinas. Pero para el lugar santísimo hay otro velo, porque no cualquiera podía entrar hasta el lugar santísimo. La mayoría de las personas podían llegar al lugar, al atrio. Y aquí en el atrio están, este es el donde ponen las ofrendas. Y el lavacro, estos son figuras de que, por ejemplo, un velo que nos separa a nosotros o que impide que nosotros podamos ver el rostro de Cristo, porque esta es una figura. Así estamos nosotros. Somos de 3 partes. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y en nuestro espíritu está la presencia de Dios, está Cristo. Ahí está el Espíritu Santo. Pero ¿sabe por qué nosotros no podemos ir hasta a nuestro espíritu a veces? Porque hay pecado, que es un velo que separa. Por eso tenemos que entender que está Cristo como el lavacro, Él es como el agua que nos limpia. Está en la ofrenda, Él es el sacrificio perfecto. Por eso cuando nosotros nos convertimos, que es arrepentirnos y pedir perdón, de esa manera Dios acepta la ofrenda de Cristo y nos limpia, y podemos nosotros, hermanos, entrar al lugar santísimo allí, pero allí ya no, sino que es aquí en nosotros. Y recibimos esa gloria. Y esa gloria, hermano, hace que nosotros seamos transformados, pero también reflejamos, acuérdense pues. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez por año. Y él también iba con temor y temblor. Por eso le amarraban algo en su pie para que hiciera ruido, porque nadie podía entrar hasta allá, porque allá estaba el arca. Y entonces, hermano, esa persona tenía que santificarse, tenía que lavarse aquí, presentar sacrificios para poder entrar al lugar santo y luego para entrar al lugar santísimo. Fíjense que ahora nosotros tenemos el privilegio. Solamente es que nos convirtamos al Señor. El velo es quitado. Por eso todos los días tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedir perdón porque nos ensuciamos, hermano. Por eso les decía que ningún hermano puede decir, hermano, ya no peco, ya no me ensucio. Todos los días pecamos. Ya sea nuestro pensamiento, ya sea un hecho, nosotros pecamos. ¿Por qué? Porque tenemos el pecado. Pero ahora la diferencia de antes de convertirnos a Cristo, ahora que nos convertimos a Cristo, es que ahora nosotros ya no pecamos habitualmente, no es un hábito en nosotros. Pecamos ocasionalmente. Pero cuando antes de convertirnos a Cristo era así, era un hábito. Mientras más y más nos perdíamos en el pecado. Por eso hoy tenemos que venir y ver que ese velo ya se quitó. Pero hay otros velos, hermano. No solamente es ese velo del pecado. Por ejemplo, los judíos tenían su religión, tenían la circuncisión, a pesar de que Pablo les habló claramente de que la ley ya había caducado, que la circuncisión no valía nada, que la dieta no valía nada, pero como esas cosas vinieron a ser como velos en ellos, y por eso ellos no fueron como un espejo. O fueron un espejo, pero un espejo opacado, un espejo cubierto. Por eso no pudieron reflejar. Es más, dice la Biblia que ni lo recibieron. San Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. O sea que Él vino primeramente a ellos y ellos no lo recibieron, pero en el 12 dice aquí el 11, a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron porque tenían velo. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense, hermano, tenemos esa gloria. Los cuales, dice el 13,
no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que Dios vino a nosotros, se dio a nosotros. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque podemos ser espejos con velos. El hecho de que somos cristianos del Nuevo Testamento, el hecho de que seamos cristianos del Nuevo Testamento no nos hace mejores que los judíos. Porque puede haber cristianos que tenemos o que tengamos velos o que somos espejos con un velo, aunque ya hemos recibido a Cristo. ¿Se acuerdan que hemos leído que el príncipe de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos? Podemos caer y no ver al Cristo. Ya siendo cristianos, ya habiendo recibido a Cristo, puede ser que no estamos reflejando. Y aún puede ser que no estamos mirando su rostro todos los días. Hay cristianos que no han entendido eso. Ellos están ocupados en muchas cosas, afanados en muchas cosas, menos ver el rostro y enseñar también a los hermanos que vean la faz de Jesucristo, porque eso es lo que nos transforma a nosotros. A Dios tenemos que venir sin velos. Pablo sabía por experiencia que sus conciudadanos, que sus compatriotas, los judíos, los cubría el velo de su religión. Y él les habló mucho de lo que le estoy hablando, pero ellos no lo quisieron escuchar. Pero además del velo de la religión, también hay velo que tiene que ver con nuestros conceptos naturales. También aún con nuestro temperamento, nuestra nacionalidad, nuestro origen. Hoy en México hay dos clases de personas, dicen, ¿no? Los fifís y los chairos. ¿Qué es usted, fifí o chairo? ¿Somos cristianos, sí o no? Sí, ni fifí ni chairo, somos cristianos. Somos los que recibimos la gloria y reflejamos. Serán ellos fifís, serán ellos chairos, pero nosotros no defendemos ninguno de esos grupos. Nosotros somos cristianos y amamos a fifís y a chairos. Y queremos que se conviertan a Cristo, para que estén libres. Amén. O usted se siente fifí. Algunos de ustedes se sienten fifí o chairo. ¿Ah, que no? Nosotros somos cristianos. Cuando dicen esos chairos, no me ofende, no soy... Es que te crees, a mí me dicen a veces fifí porque creen que tengo mucho dinero. No, nadie dice eso. Hermano, nuestro carácter. Hay personas extrovertidas y personas introvertidas. ¿Quiénes son esas personas? En una situación social, una persona extrovertida suele tener más confianza y siempre tiene algo que decir. También eso puede ser un velo. Pero una persona introvertida prefiere escuchar y pensar antes de hablar. Suele ser más consciente de su forma de pensar, sentir y hacer. O sea que nosotros tenemos muchos velos, aún esas cosas, ¿no? Hay hermanos que hablan mucho y hay hermanos que son más callados. ¿Por qué el callado no habla? Porque el que habla mucho no deja. ¿Sí o no? ¿Es la realidad, sí o no? ¿Ustedes están callados por qué? Porque yo estoy hablando mucho, ¿sí o no? ¿Sí? Pero si yo me callo, ustedes van a hablar. Por eso cuando nos juntemos en nuestras reuniones, seamos balanceados, porque eso nos va a separar, porque velo es una separación. Ya vimos el arca, el tabernáculo. El velo separaba los tres lugares. Entonces pueden haber tres lugares aquí. El que habla mucho, el que habla poco y el que habla nada. ¿Sí o no? Y cuando, habla tú, pero ¿cómo va a hablar si no lo dejamos hablar? ¿Sí o no? Entonces veamos esto porque son las cosas que nos separan a nosotros. Y no podemos recibir y no podemos reflejar. Amén. Por eso es que entre los cristianos no hay mucha transformación. Porque cuando se reúne como iglesia, hay conflictos de estos.
Tenemos problemas de nacionalidad, de costumbre, de comida, y todo eso son velos que dividen. Nos volvemos espejos velados, tapados, que no contemplamos la gloria de Cristo, que cuando nos reunimos contemplemos todos a Cristo. Amén. ¿Cuál es el propósito de reunión de mujeres, de varones, de jóvenes, de niños? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de esta reunión? Que contemplemos a Cristo. Que mientras yo esté hablando la palabra, usted contemple a Cristo. Amén. Para que usted también pueda hablar con otros. Amén. Entonces, que nada, hermano, nos robe la bendición de ser los que recibimos y reflejamos. Debemos ser instruidos correctamente para no tener problemas de unidad y de unanimidad. Solo entonces no nos va a importar otra cosa aparte de Cristo. Nuestro único deseo va a ser mirar la gloria de Cristo, contemplarla y reflejarla. Que cuando nos reunemos, así como dijo nuestro hermano Toño al inicio, que sea Cristo, 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 Cristo. Si hablamos Cristo, Cristo entre nosotros, no hay problemas. No nos metemos a problemas. Pero si nos salimos de esa esfera, hermano, hay problemas. Amén. Porque, hermanos, los velos son las cosas que te incomodan a ti. Tenemos que aprender a no vernos en la carne. Porque en la carne tenemos muchas fallas. Vuelvo a preguntar a alguien, puede decir, hermano, yo no tengo fallas. Todos tenemos fallas, ¿sí o no? Mejor veamos a Cristo en los hermanos y reflejemos la gloria del Señor a ellos para que ellos también reciban y reflejen a Cristo. Veamos el ejemplo de la luna. La luna es como un espejo. La luna recibe la luz del sol y la proyecta, ¿sí o no? Así debemos ser nosotros como la luna. Recibimos la luz de Cristo para reflejarla. Y así somos transformados. Debemos de confesar. Yo quiero reunirme con mi iglesia local, con mis hermanos, pero sin velo. Cada vez que vengamos a la reunión, sin velo. Que nada te estorbe. Oh, otra vez la reunión. Otra vez. No, que nada te estorbe, que nada te incomode. Vamos a la reunión. Hermanos, cuando uno entiende esto, lo que más usted desea en el día es, mi reunión de iglesia. Voy a reunirme con los hermanos. Y desde allá aviso a mi cara que está contento. Porque venimos a reflejar, ¿sí o no? ¿A dónde vas? Voy a la reunión. ¿Verdad? O sea, ¿qué animamos nosotros? ¿Sí o no? Entonces, mire, si nosotros nos reunimos como un espejo sin velo, fíjense lo que dice Hechos 2:46. Y con esto va a terminar. Hechos 2:46. Hechos 2:46. Miren lo que dice. Cuando no te importa nada más que Cristo, el único motivo es Cristo. La razón de tu adoración es Cristo. La razón de tu venida aquí es Cristo. Fíjese lo que dice. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Oh, hermano, ellos no tenían nada más miércoles y domingo. Cada día. Y partiendo el pan en las casas. O sea, ellos tenían dos lugares donde reunirse. En el templo y en las casas. ¿Qué hacían? Díganlo pues. Sí, pues comían juntos, pero ¿cómo? Sí, con alegría y sencillez de corazón. Yo no creo que ellos decían, por ejemplo, hace tiempo, cuando estábamos en otro lugar, alguien dijo, oye, para frijoles ni en mi casa. No, o sea, ¿cómo? O sea, hermanos, ¿se dan cuenta que esa comida viene a ser un velo? Nos separa de la comunión. Yo no sé si ellos, no creo que comían ellos frijoles porque no eran mexicanos, pero ¿te imaginas si fueran mexicanos? Frijolitos, ¿sí o no? Hebreos 10, 19 al 20. Se la creyeron que iba a terminar.
Hebreos 10, 19 al 20. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, tenemos libertad, dice, para el lugar. ¿Se dan cuenta que cuando pusimos la imagen, no todos podían entrar al lugar santísimo? Pero ahora, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Porque, ¿se acuerdan que cuando Él resucitó o murió, se rasgó el velo del templo? ¿Sí? Eso es una figura para que entendamos que tenemos libertad. No, cuando vengamos a nuestra reunión, cuando estemos adorando al Señor, tenemos libertad de entrar a Él y decirle, Señor, puedo recibirte, pero también puedo reflejarte. Hermano, que nada nos estorbe. Que nada o sea, no tienes que hacer caso de las circunstancias. Siempre va a haber circunstancias y negativas. Tu propósito debe ser venir y contemplar a Cristo. Y si contemplas la hermosura de Cristo, eso vas a reflejar. Imagínate si en esta noche recibiste a Cristo, recibiste la gloria, un poco más de la gloria, vas a llegar a tu casa reflejando, irradiando la gloria. Amén. Hermano, no seamos religiosos. Los religiosos, todo les molesta. Todo les molesta. Que el pastor dijo que se va a acabar y no se acaba. Mateo 11, 18 al 19. Nada más este versículo ahora sí. Mateo 11, 18 al 19. No, ahora sí. Fíjense, hermano, lo que les molestaba a ellos. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, que come y bebe y dicen, he aquí, un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes eran los que se quejaban de todo eso? Que nada les gustaba. Los fariseos religiosos. Cuando eres religioso, todo te molesta. Que no te importe. Mire, hermano, lo voy a cerrar para que usted crea que ya. ¿Qué les iba a decir? Y se me fue. Que nada nos debe de molestar, ¿no? Nada nos debe de molestar a nosotros. Nosotros venimos con un propósito aquí a recibir a Cristo. ¿A dónde vas? A recibir, pero ya lo recibí, no, a recibir un poquito más. Sí. O sea, ya no lo recibimos en nuestro espíritu. Lo tenemos, ese Cristo tiene que extenderse a nuestra alma. Y cuando venga Cristo, o aún así, porque también tiene que extender a nuestro cuerpo, porque ¿qué no venimos aquí, aplaudimos, cantamos, danzamos? Que nada te estorbe, que nada te moleste, no seas como los religiosos. Hermano, hay quienes no les gusta nada, les molesta porque uno llega temprano, les molesta porque uno llega tarde. Mira, a mí no me molesta. Había un hermano, eso iba a decir yo, ya me acordé. Hay un hermano que ya no está con nosotros, está con el Señor. Él se llamaba Daniel Hernández, algunos de aquí lo conocen. Y él me decía, él no iba los miércoles a la reunión. Cuando yo llegué aquí no iba los miércoles a la reunión, nada más iba los domingos. Y un día le dije, hermano, ¿por qué usted no viene los miércoles a la reunión? Hermano, es que salgo tarde y para no incomodar a los hermanos, mejor no vengo, me quedo en casa. Le dije, a mí usted no me incomoda. Me anima usted más si llega al amén, hermano. Porque usted, aunque sabemos que no llega tarde porque quiere, sino por su trabajo. Y él entendió eso y empezó a llegar, hermano. Porque tenemos una experiencia en la iglesia en Burlington, donde está el pastor Cayetano, donde está el hermano Jesús Ceja, un hermano que se llama José Orozco. Él todos los miércoles llegaba de verdad, al amén.
Pero él animaba con eso. Y saben, ahorita ya se pensionó, se jubiló, ahorita está reuniendo, llega temprano. Espero que sí. Ya no sé más de él, pero tenemos experiencia. Por eso a muchos hermanos les he dicho, hermano, aunque llegue tarde, llegue, porque sabemos por qué no llega. ¿Por qué llega tarde? ¿Sí? Amén. ¿Sí? ¿Sí o no? Mi hermana Araceli era otra de los que no llegaba los miércoles, ¿se acuerda? Y hablé con ella, le jalé las orejas. Le dije, no, tiene que llegar. Y empezó a llegar. Y es bendición, ¿sí o no? Todos los que venimos los miércoles sabemos que a la mitad va a llegar. Y cuando llega, uno está ahí, ¿y ahora qué? ¿Sí o no? Porque anima, ¿sí o no? Hermanos, no me molesta a mí. Por eso no me molesta a mí si usted le adora, si usted le canta, si usted le dice a Dios que le ama. No me molesta. Me anima a mí. Y si usted no dice nada, tampoco me molesta. Porque sé que un día usted va a ser uno de los que gritan. ¿Sí? Vamos a orar pues. Pónganse de pie. Porque si no, no termino. Y ya hace hambre. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Ayúdanos, Señor. Padre, gracias porque pude entregar tu mensaje a mis hermanos. Que podamos, Señor, llevar esto en nuestro corazón. Que cada día lo saquemos ahí, porque somos como un espejo que recibimos y reflejamos tu gloria. Ayúdanos, Señor, que ningún velo nos estorbe a nosotros, sino que podamos, Padre Santo, estar libres, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Somos libres en Cristo por el Espíritu que tenemos. Gracias por cada hermano en esta hora. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.